Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una idea de cómo podemos hacer circuitos electrónicos flexibles. Ya mostré un poco de esto en el video anterior de cómo hacer origami electrónico, pero en esta ocasión quiero hacer algo un poco más complejo. Para eso les voy a mostrar cómo podemos hacer un detector de ritmo cardíaco. Los materiales necesarios son los siguientes, los que tengo aquí. Todos estos los he reciclado de otros aparatos electrónicos. Y en primer lugar necesitamos un amplificador operacional, y en este caso yo voy a usar este que es un LM358 que tiene las terminales extendidas como si fuera de montaje superficial. Sin embargo, es un circuito común y corriente como los que encontramos en las tiendas de electrónica. Vamos a necesitar también tres resistencias de 1 kilo ohm o de 1000 ohm y una de 10 kilo ohm. Estas que estoy usando son unas resistencias pequeñitas de 1/8 de watt. Son iguales que las más grandes, igual son de carbón, pero estas son muy chiquitas, parecidas en tamaño a las de montaje superficial. Vamos a necesitar también un potenciómetro preset o resistencia variable de 20 kilo ohm, como este. Tiene aquí una perillita para ajustar su valor. También vamos a usar un par de LEDs de montaje superficial. Uno será como este es de color azul. Y el otro es como este, que es un LED blanco. Este lo saqué de una tira de LED que usé en un proyecto anterior. También le conecté un par de terminales para facilitar su conexión. También vamos a necesitar una fotorresistencia como esta, que es una resistencia que varía su valor según la luz que incida sobre ella. Mientras mayor sea la luz, menor será su valor. Además, voy a usar como alimentación estas dos baterías, que son como las tipo moneda normales, pero vienen aquí con unas terminales y son dos que están conectadas en serie. Cada una de estas me da 3 volt y el conjunto me da 6 volt. También, como base de nuestro circuito flexible, voy a usar este plástico adhesivo, que es como el que se usa para forrar libros. Simplemente es un plástico transparente que de un lado tiene pegamento. Y también, como en el video anterior, voy a utilizar la cinta de cobre autoadherible, que es conductora de la electricidad. Adicional a esto, pues se va a necesitar algo de soldadura, un cortador muy afilado y un cautín. Para hacer el circuito me voy a guiar con el siguiente diagrama, en donde tenemos primero la batería, que es la alimentación, tenemos el LED fijo, que va a darle la luz de referencia a la fotorresistencia, tenemos luego un divisor de tensión que podemos ajustar con el potenciómetro, y un divisor de tensión que varía constantemente, que es donde está la fotorresistencia. Luego tenemos aquí el amplificador operacional, que estará comparando constantemente el valor fijo que ponemos aquí con el valor de la fotorresistencia, y si llega a cierto nivel nos dará una salida en el LED. De esta manera vamos a poder ver el pulso o el ritmo cardíaco. Como base del circuito voy a usar el plástico adhesivo. En este caso tengo un corte de 11 por 7 y un par de tiras de cobre, que serán mis primeras dos pistas donde irán las alimentaciones del circuito, el positivo y el negativo. En este caso voy a colocar una a cada lado a lo largo del plástico adhesivo. Bien, no todas las pistas del circuito van a ser igual de gruesas, por lo que voy a necesitar dividir a lo ancho estas tiras que miden 5 milímetros, y les voy a hacer algunos cortes para que me queden de un poco más de 1 milímetro de grueso. Entonces voy a dividir esta tira en 3 secciones.
Estas las voy a usar para conectar componentes que tienen las terminales más pequeñas, como por ejemplo el circuito integrado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que voy a colocar el amplificador operacional en el centro y voy a marcar primero el ancho del encapsulado, solamente la parte negra, y voy a hacer una marca en cada una de sus terminales. Esto me va a servir como referencia para más adelante colocar las pistas. Ahora voy a colocar una tira de las que he cortado, como estas, por cada par de terminales en horizontal. La pista que coloque debe cruzar de lado a lado. Más adelante voy a hacer los cortes necesarios para que el circuito funcione, pero por ahora solamente voy a colocar todas las pistas. Bien, así quedaron las primeras pistas y vamos a verificar con el circuito integrado si realmente están a la distancia necesaria. Entonces vamos a ver. Sí, yo creo que están bien. Cada una de las terminales del circuito coincide con una de las pistas. Y como nos han quedado algunos excedentes a los lados, simplemente los vamos a cortar. Ahora voy a poner otras pistas. Primero voy a colocar una que cruce de lado a lado en la parte de abajo. Y luego vamos a colocar otra un poco más arriba, como más o menos aquí. Además voy a colocar otra pista gruesa más o menos aquí abajo que llegue aproximadamente a la mitad. Lo voy a colocar aquí que esté muy cerca de la línea de hasta abajo. Ahora voy a colocar unas líneas delgadas, pero antes de hacer eso debo de cortar unas partes de aquí. Lo primero que voy a hacer es que de este lado voy a cortar justo donde están las marcas del encapsulado, de esta manera. Y de este lado solamente esta y la última. Y vamos a retirar la cinta. Y ahora, en estas dos voy a cortar más o menos a la mitad de las marcas. Una vez que lo tenemos así, voy a colocar una línea delgada que venga desde aquí hasta acá y que pase por estas dos terminales un poco más grandes.
Y le voy a hacer un corte aquí para que se separe la pista. Y así debe de quedar. En este punto no se deben de unir las dos terminales. Ahora, como el pegamento que tiene la cinta de cobre no es conductor, nada nos asegura que realmente estén haciendo contacto las pistas cuando se cruzan, por lo que va a ser necesario ponerle un poco de soldadura en cada cruce. Y deben de quedar de esta forma. El único cruce que no lleva soldadura es este, porque aquí irán las tres terminales del potenciómetro que son independientes. Ahora ya que tengo todas las pistas de esta forma y están unidas, hay que hacer algunos cortes, principalmente en donde van a ir algunos componentes intermedios, pero también en algunas pistas que no voy a utilizar, pero que quiero dejar ahí solamente como soporte para los componentes. En primer lugar, voy a hacer un corte en estas tres terminales, esta y esta, para abrir la pista, ya que no la voy a utilizar para nada. Al final así quedan todos los cortes que llevan las pistas. Primero vemos aquí arriba, aquí va esta abertura donde va a ir una resistencia. Aquí estas dos, donde irá el potenciómetro, la terminal del medio va aquí. Y aquí otra donde irá otra resistencia. De este lado tenemos la terminal 1 del circuito integrado, donde va a ir la salida, que será un LED. Esta no va a ir conectada a nada más que el potenciómetro. En esta va a ir una resistencia también. Estas tres no van a ninguna parte. Aquí tenemos este, donde va a ir la fotorresistencia. Aquí el LED blanco. Y aquí otra resistencia. Y estos son todos los cortes que debe de llevar nuestro circuito. Ahora vamos a pasar a soldar los componentes. Al amplificador operacional ya le puse un poco de estaño en las terminales para facilitar la soldadura a las pistas. Y este va a ir en esta dirección, con la terminal 1 hacia acá. Bien, así queda el primer componente. Ahora vamos a continuar con el potenciómetro. Ahora las resistencias de los lados. Voy a colocar la resistencia de 10 kilo ohm que va en esta terminal. Y la última resistencia que va en esta parte. Ahora voy a colocar los LEDs. Primero voy a colocar el LED azul superficial en la terminal número 1.
Este va con el negativo de este lado. Ahora el siguiente es el LED blanco. Este lo voy a poner aquí y la terminal negativa debe estar de este lado. Además debo ponerlo con el emisor de luz hacia abajo. Una vez que está puesto el LED blanco, mirando hacia abajo, voy a cubrir esta parte con aislante para poder poner la fotorresistencia aquí y que no vaya a ser cortocircuito. Voy a usar un pedazo del mismo plástico adhesivo para aislarlo. Y ahora voy a colocar la fotorresistencia igual mirando hacia abajo. Así debe de quedar. La fotorresistencia y el LED deben estar lo más cerca que se pueda. Ya casi está listo el circuito, ahora solo nos hace falta colocar la alimentación. Y para eso vamos a hacer uso de la batería. Olvidé mencionar algo al principio, pero es que podemos poner opcionalmente un interruptor para encender y apagar el circuito, pero esto no es completamente necesario. Ahora voy a pegar primero la batería en esta parte y luego voy a soldar la terminal negativa de este lado y la terminal positiva de este lado. Y finalmente así debe de quedar. Ahora ya solo nos falta probarlo. Y como este circuito es un detector de ritmo cardíaco, es necesario que esté en contacto con el cuerpo. En este caso necesito que la fotorresistencia esté pegada a la piel. Para eso, entonces lo voy a retirar del papel encerado en donde está y me lo voy a pegar en el brazo. Voy a colocar la fotorresistencia en la muñeca y lo demás pues solamente hay que acomodarlo abajo. Ahora, como la luz ambiental afecta a la fotorresistencia, le voy a poner un poco de cinta para que lo cubra de la luz que hay alrededor. Ahora vamos a encenderlo. Como verán, enciende el circuito, pero aún no está calibrado. Para eso voy a utilizar el potenciómetro. Necesito calibrarlo a un valor en el que se vea claramente el latido de mi corazón. Hay que tener un poco de cuidado con este circuito porque puede verse fácilmente afectado por la luz ambiental y por el movimiento de los músculos. Ahora, yo con esto quería demostrarles cómo podemos hacer circuitos flexibles que pueden ser hechos en casi cualquier superficie y no forzosamente tiene que ser una placa fenólica como las que comúnmente utilizamos. Realmente los circuitos pueden ser hechos
en cualquier lugar. Pues bien, como verán, el circuito cumple de manera muy básica su propósito y sé que hay mejores circuitos para detectar el ritmo cardíaco, pero en este caso este lo hice solamente para que me sirviera en esta aplicación para poderles mostrar cómo hacer los circuitos flexibles y espero que les sea de utilidad y que les dé ideas para sus propios proyectos. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué piensan ustedes, en qué otros lugares podemos aplicar un circuito como este. Además, si les ha gustado, les agradecería que me regalaran un me gusta, que compartieran este video y que se suscribieran al canal. También les invito a que vean otros de mis proyectos que probablemente les pueden interesar. Pues eso es todo, muchas gracias y nos vemos.